proceder a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? ¿Sí? De acuerdo. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre nomenclaturas. Siempre comenzamos con un poco de historia. Desde los albores de la medicina, los sanadores y curanderos asignaban nombres a preparaciones que en muchos casos eran tan misteriosas como los males que pretendían curar. Pero el verdadero impulso hacia la estandarización y la coherencia en la nomenclatura de medicamentos comenzó en épocas más recientes, en un mundo que se volvía cada vez más interconectado y dependiente de la precisión científica. Es aquí donde la nomenclatura de medicamentos adquiere un papel fundamental en un escenario donde las vidas humanas están en juego. Los nombres de los medicamentos no solo son una cuestión de etiquetas, sino de seguridad y de confianza. El uso de términos ligados a la mitología y a las creencias espirituales en los confines de la antigüedad, esto quiere decir que los curanderos y los chamanes denominaban a sus brebajes y ungüentos utilizando términos ligados a la mitología y también a las creencias espirituales. Estos nombres, aunque poéticos y a su vez místicos, a menudo carecían de la estructura y precisión necesarias para una comprensión universal. La medicina era, en gran medida, un arte transmitido de boca en boca, y los secretos de la elaboración de remedios a menudo morían junto con sus creadores. Recuerdan que en la primera clase, cuando hablábamos de la historia de la farmacología, les explicaba que la medicina, por supuesto, era empírica y que la combinación de estos brebajes que eran en base o basados en plantas que las servían, ¿no? Todas estas preparaciones eran realizadas por los médicos empíricos. Ellos sabían en qué porcentaje se combinaba dichas sustancias y ellos la transmitían a los más jóvenes de las poblaciones a través del boca a boca. Su conocimiento lo transmitían de manera directa. Muchos de estos medicamentos o brebajes, en ese entonces se conocía de esta manera, se denominaban o por creencias religiosas o se colocaba el nombre del creador. Pero la sustancia, la combinación y la forma de administración de la misma variaba de ciudad en ciudad. Variaba el nombre, variaba el compuesto y si en caso tenía el mismo compuesto, pues variaba el porcentaje en la composición. De eso se trata este primer capítulo, ¿no? Que les detallo sobre estos brebajes y los nombres, ya que estamos viendo el capítulo de posología. Los primeros intentos de hacer nombres descriptivos en la nomenclatura farmacéutica. El verdadero punto de inflexión en la nomenclatura farmacéutica llegó con el renacimiento de la ciencia y también con el renacimiento de la medicina en la Edad Media, con la aparición de la alquimia y con la destilación. Los investigadores comenzaron a aislar principios activos de plantas y también de minerales, y a su vez comenzaron a nombrarlos según sus propiedades y también según su apariencia. Sin embargo, la falta de coherencia entre los nombres y la ausencia de una estructura de manera uniforme limitaban la eficacia de esta nomenclatura, que era una ciencia incipiente en ese entonces, ¿no? Como les mencionaba, los nombres, las nomenclaturas las daban debido a las creencias religiosas y debido
a los nombres de las personas que los creaban, de estos médicos empíricos. Respecto al inicio de la nomenclatura farmacéutica moderna, fue en el siglo XIX cuando la nomenclatura farmacéutica comenzó a adquirir tintes de modernidad. El desarrollo de la química y la comprensión más profunda de la estructura molecular permitieron un enfoque más científico en la asignación de nombres. Aparecieron los primeros sistemas de nomenclatura basados en la composición química, lo que brindó una base más sólida para la comunicación y la investigación en el campo médico. Tenemos ahora, como se conoce en la actualidad, los nombres químicos en nomenclatura farmacéutica. Esos nombres químicos constituyen la base fundamental de la nomenclatura de medicamentos. Estos nombres están arraigados ya no a creencias religiosas ni a la persona que realiza la preparación de estos brebajes, porque ya estamos en la era moderna. Entonces, esta nomenclatura, estos nombres están arraigados debido a la estructura molecular de las sustancias y a su vez reflejan una composición química única. Si bien los nombres químicos son sumamente precisos desde una perspectiva científica, a menudo son complicados y de difícil pronunciación para aquellos que no son expertos en química o que no dominan el área de la salud, no están inmersos en los estudios relacionados con el área de la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la nomenclatura de medicamentos trasciende fronteras y exige una colaboración global. Es aquí donde entra en juego la Organización Mundial de la Salud, conocida con sus siglas como la OMS, que es una figura central en la estandarización de la nomenclatura farmacéutica a nivel internacional. La OMS promueve la adopción de nombres genéricos internacionales, por sus siglas en inglés INN, que evitan las barreras lingüísticas y facilitan la comunicación entre países y culturas. La colaboración entre países y la adhesión a regulaciones internacionales se han vuelto fundamentales en un mundo interconectado. La OMS trabaja en estrecha colaboración con agencias tanto nacionales como internacionales. Y la regulación y estandarización de la nomenclatura farmacéutica no solo garantizan una comunicación efectiva entre profesionales de la salud, sino que también son un pilar en la seguridad del paciente, ya que un nombre incorrecto o confuso puede tener consecuencias graves. Por lo tanto, estas regulaciones son un recordatorio constante de que la precisión en la nomenclatura es un compromiso ineludible con la salud y el bienestar de las personas. Ahora, vamos a ver algunos prefijos en la nomenclatura farmacéutica. Los prefijos a menudo nos indican la clase o el grupo al que pertenece el medicamento. Por ejemplo, el prefijo anti sugiere una acción contra algo, como un antiinflamatorio. Del mismo modo, un antihipertensivo. ¿Conocen ustedes alguna familia de medicamentos que tengan el prefijo anti? Los leo en el chat. A ver, los leo en el chat.
A ver, los leo. Sigan participando. Muy bien. Diana indica antiinflamatorio. Yasmín, antipiréticos, sin la H. Muy bien, Diana también antipirético. Vanessa, antiespasmódico. Gracie, antiinflamatorio. Diana, antibiótico. Cintia, antiparasitario. Yulisa, antiinflamatorio. Vanessa, antiviral. Edith, antipirético, antiparasitario. Antipirético. Guevara, anticoagulante, antidepresivos, antibiótico, antihipertensivo, muy bien. Emma, antiinflamatorio. Muy bien. Antiemético también faltó, ¿no? Muy bien. Anticonvulsivantes también. Ahora tenemos, así como hemos visto el prefijo, tenemos también sufijos en farmacología, así como el sufijo pino, como el amlodipino. Tenemos el sufijo bastante conocido cepan, que se refiere a las benzodiazepinas, como el lormertazepam. ¿Cuál conocen? Así como el diazepam. ¿Cuál más conocen ustedes que acaben en cepan? Acaben en cepan. A ver, los leo. Vamos a ir participando en esta clase. Muy bien. A ver, vamos a leer sus respuestas. A ver, Karen, clonazepam, al igual que Diana, Gracie, Edith, Gracie, Shirley, Diana, no, tiene que terminar en Cepan, el sufijo es Cepan. Yulisa lo mismo, clonazepam, Yasmín diazepam, al igual que Cintia. Bien, hay lorazepam, bromazepam. Vamos a ver otros. Uno que es muy conocido, el sufijo caína, que es para, se emplea en los anestésicos locales, como por ejemplo la mepivacaína. ¿Cuál más conocen ustedes? El sufijo caína, es muy conocido. A ver, los leo. Muy bien.
¿Cuál más conocen? Muy bien. Diana, Marce, Edith, lidocaína, Guevara, silocaína, Chile, lidocaína, Cintia, lidocaína, Gracie, Yulisa, lidocaína, Carmen, silocaína, Vanessa, muy bien, benzocaína. ¿Cuál más? Hay odontocaína, tetracaína, benzocaína. ¿Cuál más conocen? La participación es importante. ¿Cuál más conocen? ¿Mm? Tenemos también los sufijos como el olol, que es para los betabloqueantes, como el bisoprolol. Luego tenemos el sufijo pril, como el enalapril. Aquí hay una gama de medicamentos que probablemente conozcan, ¿no? El sufijo pril, como enalapril. ¿Qué otros medicamentos conocen? Muy bien, hemos hablado bastante del captopril. ¿Cuál más? Sí, pueden participar escribiendo en el chat. A ver, vamos a leer sus respuestas. Muy bien, captopril, enalapril. Ok. Tenemos también medicamentos con el sufijo vastatina, como la atorvastatina. El sufijo vir es para los antivirales, como el aciclovir. Tenemos el sufijo sida, ¿no? Como por ejemplo, la midroclorpromacida. Tenemos los antibióticos que tienen el sufijo ina, como la acitromicina, eritromicina. Y el sufijo tidina, que se refiere a los bloqueantes, como la ranitidina. Muy bien. Las raíces en nomenclatura farmacéutica. Las raíces van a proporcionarnos información sobre la sustancia activa del medicamento y también de su función. Un ejemplo común es la raíz córtico, que se encuentra en medicamentos denominados corticoesteroides, que son empleados para reducir la inflamación. Estos corticoesteroides se emplean para alergias, asma, urticaria, eczema, psoriasis, para enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, que se conoce como el EPOC, inflamación intestinal, lupus, también se emplea para dermatitis de contacto. Y como hablábamos hace un momento de los sufijos, también son muy importantes, ¿no? Porque nos van a dar luces de cuál es la familia de medicamentos, cuál es el grupo y el subgrupo de los medicamentos que nos referimos. Los sufijos también son esenciales para decodificar los nombres genéricos. Por ejemplo, el sufijo olol indica que es un medicamento beta bloqueante empleado para tratar afecciones cardíacas. El sufijo acepan señala que es un medicamento ansiolítico, es decir, ayuda a controlar la ansiedad. En este punto es importante resaltar la diferencia que existe entre un ansiolítico y una pastilla o un medicamento que se emplea
para conciliar el sueño, ¿no? Como un somnífero. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, muchas personas tienen problemas para conciliar el sueño, pero la raíz de este problema es el estrés, es la ansiedad. Debido a esta ansiedad o a la ansiedad que genera el estrés, probablemente por el trabajo, por algún problema familiar, esta ansiedad evita que se concilie el sueño, mantiene a la persona en vigilia. Entonces, muchas veces se le receta un ansiolítico. Recuerden que el lítico viene de lisis, que es degradación, ¿no? Entonces, el ansiolítico lo que va a hacer es disminuir o eliminar la ansiedad. Al eliminar esta ansiedad, el paciente se va a sentir relajado y por lo tanto ya no va a tener justamente este problema ansioso que lo mantiene en vigilia. Se elimina la ansiedad, se elimina el estado de vigilia y el paciente va a poder descansar, va a poder dormir. Por eso hay la asociación cuando indican, no puedo dormir, voy a tomar, por ejemplo, un alprazolam, pero el alprazolam es un ansiolítico, no es un somnífero. Entonces es importante mencionar, como les reitero, se elimina la ansiedad, se elimina el estado de vigilia y el paciente puede conciliar el sueño. Tenemos las benzodiazepinas, tenemos los ansiolíticos. Muy bien. El arte de interpretar los nombres genéricos. Consiste, este arte de interpretar los nombres genéricos, primero, implica en entender cómo estos elementos se combinan para formar un nombre cohesivo. Además, la estructura de los nombres genéricos se basa en reglas, lo que facilita su comprensión, incluso para aquellos que no están familiarizados con la terminología médica. Estos nombres no solo brindan información sobre la función de un medicamento, sino que también son herramientas esenciales para evitar confusiones en la prescripción y administración de los mismos. La decodificación de los nombres genéricos es una habilidad vital para los profesionales de la salud, ya que les permite tomar decisiones informadas y garantizar la seguridad del paciente. Pero también existen variaciones en la nomenclatura farmacéutica. Las variaciones de nomenclatura pueden abarcar desde diferencias sutiles hasta cambios significativos en los nombres de los medicamentos. Un medicamento conocido bajo un nombre en un país puede ser llamado de manera completamente diferente en otro lugar. Esto puede llevar a confusiones en la prescripción y a la administración de los mismos, lo que subraya la importancia de una comprensión sólida de los nombres genéricos y químicos, porque el nombre genérico va a ser el mismo en cualquier país del mundo, pero el nombre comercial sí va a variar mucho. Es por ello de la importancia de conocer los nombres genéricos. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que hablamos del paracetamol? ¿Cuál sería el genérico del Panadol? ¿Cuál es el nombre genérico? Muy bien, todos me responden paracetamol. ¿Y cuál es el nombre genérico del paracetamol? Claro. Muy bien, Guevara, y muy bien, Diana. Denise también. Acetaminofén. Muy bien, Cintia, Edith, Stalde, Yasmín, Leslie. El nombre genérico es acetaminofén. Y hablamos también del Apronax. ¿Cuál es su nombre genérico?
naproxeno sódico. Muy bien. Todo esto lo vamos a ver a detalle en la próxima clase, cuando hablemos de nomenclaturas. Eso es muy importante. Vamos a ver el nombre comercial, la dosis y el nombre genérico. Muy bien. Y como les menciono, todos los medicamentos deben estar en genéricos para que no haya confusiones a nivel mundial. ¿Y qué pasa si nos encontramos en China, en Rusia o en la India? ¿Cómo creen ustedes que se hace en ese caso para que no haya confusiones? Claro, pero si estamos en un país donde la base de la escritura no es como la que tenemos nosotros, no de base romana, por ejemplo en China, ¿cómo se hace? Para que no haya confusión, siempre está el nombre genérico. Por ejemplo, si estamos en Rusia, en China, abajo lo va a decir en inglés, siempre, que es el idioma universal. He tenido la oportunidad de comprar medicamentos tanto en Rusia, en República Checa, y en la parte de abajo dice en el idioma, ya sea en Rusia, en checo, incluso en Grecia también, y abajo dice en inglés. Entonces, esa universalidad hace que se eviten casos de alergias. Siempre va a estar el nombre en inglés abajo, sea en el país que estén. Siempre va a decir el nombre genérico en inglés. Por ejemplo, el acetaminofeno va a ser acetaminofén. El nombre genérico en inglés y en español es el mismo. Por eso es para evitar las confusiones, ¿no? Siempre va a haber el nombre genérico en inglés. Y como les reitero, a nosotros nos facilita porque entre el genérico del inglés y el español es prácticamente lo mismo. Y justo aquí les menciono, a pesar de estas variaciones, surge una pregunta crucial. ¿Cómo lograr una comunicación efectiva en un mundo cada vez más globalizado y multicultural? Aquí es donde entra en juego la nomenclatura multilingüe. Esta nomenclatura multilingüe es una respuesta ingeniosa a los desafíos de la diversidad lingüística. En lugar de depender de traducciones que puedan ser imprecisas o confusas, se utilizan nombres genéricos y químicos estandarizados que trascienden las barreras idiomáticas. Esta práctica no solo garantiza la comprensión universal, sino que también reduce el riesgo de errores debido a malentendidos lingüísticos. Como les mencionaba hace un momento, todos los nombres genéricos también se van a encontrar en inglés. Prevención de confusiones y errores. La nomenclatura de medicamentos también desempeña un papel crucial en la prevención de confusiones y errores en la prescripción. Imagina un nombre comercial que suena similar de otro o una abreviatura que puede llevar a malos entendidos. Estos errores, aunque puedan parecer insignificantes, pueden tener consecuencias catastróficas. Para abordar este desafío, las autoridades sanitarias y los organismos reguladores trabajan incansablemente para establecer directrices que promuevan la claridad y la coherencia en la nomenclatura de medicamentos. Los profesionales de la salud, a su vez, deben ser diligentes en la comunicación y el uso de nombres precisos en todas las etapas de la atención médica.
La denominación común internacional. Históricamente, cuando una molécula era caracterizada, el que la describía también podía poner su nombre en esta molécula. Los nombres morfina, ergotamina o ácido acetilsalicílico vienen aproximadamente de esta época. Pero a medida que la lista de moléculas medicamentosas fue aumentando, surgió la necesidad de sistematizar los nombres para evitar las confusiones. Así que la Organización Mundial de la Salud propuso en el año 1950 el programa DCI o INN, según sus siglas, para la denominación común internacional o International Non-Property Name, un proyecto para sistematizar y facilitar el bautismo de los medicamentos. Así, el nuevo nombre no queda a voluntad del científico, sino que sigue una estructura que dice algo del medicamento. Algunos sufijos que quizás conozcan. Prazol se emplea para los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, tenemos el esomeprazol también. El sufijo afilo se emplea para los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, es decir, el Viagra y sus parientes, como el sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo. Tenemos el sufijo eno, que se emplea para los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, dexketoprofeno. El sufijo azol se emplea para los antifúngicos, como el clotrimazol, fenticonazol, miconazol, entre otros. El fluconazol también. Tenemos el sufijo, como mencionamos hace un momento, caína, que se emplea para los anestésicos, como por ejemplo la lidocaína, benzocaína, tetracaína, mepivacaína, entre otros. Y aquí se desprende la pregunta, ¿qué son los medicamentos genéricos? Los medicamentos genéricos son fármacos que salen al mercado una vez caducada la patente del fármaco de marca, que ha tenido una exclusividad de explotación de un mínimo de 20 años. Medicamentos genéricos y medicamentos de marca son iguales en eficacia, seguridad y calidad, ya que contienen el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica, ya sea en comprimido, en jarabe, entre otras presentaciones. Por tanto, no existe ninguna diferencia real como medicamentos entre genéricos y medicamentos de marca. Sin embargo, al contar con menores gastos de promoción y basarse en una molécula conocida que implica una I más D más breve, el precio de salida al mercado de los medicamentos genéricos es de media un 40% menor. Además, los medicamentos genéricos son la herramienta más eficaz a la hora de controlar los precios de los medicamentos, ya que fomentan la competencia en el mercado y provocan que los fármacos de marca bajen sus precios. Gracias a los medicamentos genéricos, se garantiza el acceso de todos los ciudadanos a tratamientos de calidad, tratamientos eficaces y seguros a un mejor precio, sin que nadie quede excluido de su derecho a la salud por una razón de precios. Entonces es importante que conozcan y que sepan que tanto un medicamento genérico como un medicamento de marca tienen la misma eficiencia, la misma eficacia, tienen la misma dosis. Muchas veces se piensa, se cree que un medicamento porque cuesta más es mejor, pero como les estoy indicando, les estoy enseñando, los medicamentos de marca para ser desarrollados pasan por estudios previos
estudios in vitro, luego vienen la fase preclínica, la fase clínica, como les había mencionado, es un estudio que se hace en una población heterogénea muy amplia, es un estudio largo, algunos se les da placebo, algunos se les da medicamento, este grupo heterogéneo es de diferentes edades, diferentes pesos, diferentes grupos étnicos, diferentes religiones, diferentes estratos socioeconómicos, para de ahí sacar una media de qué tan eficiente, qué tan eficaz es el medicamento y cuántos efectos colaterales va presentando, ¿no? Todo esto lo hacen los grupos farmacéuticos y para ello gastan millones de dólares. Es por ello que tienen la exclusividad de la explotación del medicamento de aproximadamente 20 años. Una vez que pase esta exclusividad, liberan la patente, porque antes de eso, la fórmula química solo la tienen ellos y solo ese laboratorio, el que lo haya creado, solo ellos pueden vender ese medicamento, por eso el precio va a ser sumamente elevado, porque tienen la exclusividad. Pero luego de unos años, aproximadamente 20, liberan la patente. Ya todos los laboratorios se basan de esta patente y crean el medicamento genérico, obviamente con un costo mucho menor. Como les había comentado, un ejemplo muy sencillo, algo que en todos los botiquines en casa debe haber, el Panadol, como les comenté, el sobrecito de 2 comprimidos cuesta aproximadamente un sol 50, un sol 80. El blister, 10 unidades de paracetamol, vale un sol. Y si lo compra con el nombre de acetaminofeno, vale de 30 a 40 céntimos las 10 unidades, es decir, el blister. Hay una diferencia sustancial. Lo mismo, si ustedes van a comprar el Apronax, les va a costar aproximadamente un sol 50, un sol 80. Usted lo compra como naproxeno sódico de 550, le va a costar aproximadamente un sol el blister de 10 tabletas. Lo mismo sucede con los antibióticos. Por ejemplo, hay un antibiótico que es ampliamente conocido por todos, que es la amoxicilina. Con, por ejemplo, amoxicilina de 500 más ácido clavulánico de 125. Si ustedes lo compran como el Clavux o Clamox, vale aproximadamente cada tableta 2 soles 50. Pero si ustedes compran el blister de 10 amoxicilina de 500 más el ácido clavulánico 10 tabletas, les sale las 10 tomas, les va a salir aproximadamente 2 soles, lo que les costaría una de la marca Clavux o Clamox. También sucede con un antibiótico que es muy prescrito por los odontólogos, que es la clindamicina, cuando hay infecciones a nivel molar, a nivel del hueso maxilar. El medicamento de marca es el Clindacin. Y este Clindacin, cada tableta vale aproximadamente 2 soles 30. Y si ustedes lo compran como clindamicina de 300 miligramos, les vale las 10 unidades por un sol. Entonces, a lo que voy es que la diferencia es significativa. Por ello es importante que conozcan el nombre de los medicamentos genéricos. Respecto a los antibióticos, ya no se están vendiendo de manera indiscriminada, justamente para evitar un problema de salud pública, y se tiene que comprar con receta, y eso me parece muy bien. Pero hay otros medicamentos que se pueden comprar libremente, y si ustedes dominan los nombres genéricos, pues van a tener un ahorro significativo. Y para ello ustedes se están preparando, están estudiando, y es importante que conozcan estos nombres genéricos. Como les digo, lo vamos a ver en la sexta clase. ¿Qué tipos de fármacos pueden ser genéricos? Todos los medicamentos son susceptibles de tener su correspondiente fármaco genérico, una vez caducada la patente. Si bien los medicamentos genéricos más utilizados entre la población, por ejemplo, tenemos el ibuprofeno o el omeprazol, están indicados para dolencias leves, también existen medicamentos genéricos de alta especialización, que son indicados para el tratamiento de cáncer o en el caso de trasplantes, lo que hace más accesible estos tratamientos a toda la sociedad. Este tipo de fármacos genéricos exige un desarrollo científico mucho más complejo y requiere de tecnologías especializadas.
Los medicamentos genéricos tienen la misma cantidad de principio activo que los de marca. El principio activo es el ingrediente principal de un medicamento que ejerce la acción terapéutica, es decir, la cura. Por ejemplo, el paracetamol, la atorvastatina, entre otros. Los medicamentos genéricos, recuerden, contienen exactamente la misma cantidad de principio activo y producen exactamente el mismo efecto que los medicamentos de marca. En resumen, son idénticos en calidad, eficacia y seguridad. Ahora viene la pregunta. ¿Los excipientes de los medicamentos genéricos son los mismos que los de marca? Los excipientes son sustancias que no poseen una actividad farmacológica y que son utilizados para facilitar el proceso de fabricación y de absorción de un principio activo. Los utilizados en los medicamentos genéricos pueden variar con respecto a los de marca por dos cuestiones. Dado que el medicamento genérico se desarrolla años más tarde que el medicamento de marca y que en ese tiempo pueden haberse producido importantes avances tecnológicos. Además, pueden incorporar mejoras en los excipientes, sustituyendo aquellos que suponen un problema para colectivos específicos, como por ejemplo la lactosa en los pacientes intolerantes, la sacarosa en los pacientes diabéticos, el gluten en los pacientes celíacos, entre otros. Por lo tanto, los excipientes de los medicamentos genéricos serán iguales en calidad o mejores que los de marca. En ocasiones, el uso de algunos excipientes está patentado por algún laboratorio de marca y esto requiere la búsqueda de una alternativa de excipiente que sea inocua. ¿Se escucha bien? ¿Sí? A ver, aquí Yasmín ha preguntado, ¿los de marca y los genéricos cambian su presentación? Por ejemplo, un paracetamol en cápsula y el otro en tableta. Generalmente tienen la misma presentación. Si son en comprimidos, continúen comprimidos. Por ejemplo, el ejemplo que indica Yasmín, el Panadol, el sobrecito, vienen dos comprimidos. El paracetamol, el blister de 10 unidades, vienen comprimidos. Y el acetaminofeno también vienen comprimidos. Usualmente, no siempre, pero usualmente tienen la misma presentación. Muy bien. Quiero ver. ¿Han hecho alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Qué es un estudio de bioequivalencia? Ese estudio es realizado en seres humanos con todos los permisos éticos y regulatorios de las autoridades, que demuestra que dos medicamentos actúan igual en el organismo y presentan la misma eficacia y seguridad. El estudio de bioequivalencia garantiza que el principio activo llega al organismo en la misma cantidad, en el mismo tiempo y se elimina de la misma forma que el medicamento al que se le está comparando. Así se garantiza que ambos fármacos son terapéuticamente equivalentes, es decir, que curan igual y que pueden sustituirse entre ellos. Los laboratorios de medicamentos genéricos realizan estudios de bioequivalencia para garantizar que son iguales al medicamento de marca. Asimismo, los propios laboratorios de marca utilizan el mismo tipo de análisis a la hora de sacar al mercado nuevas formas farmacéuticas del mismo medicamento. Por ejemplo, para demostrar que un medicamento en jarabe tiene la misma eficacia y seguridad que la versión en cápsulas, evidentemente con la misma composición de principio activo, pero en diferentes excipientes. Y aquí les voy a preguntar, ¿conocen algún medicamento? Les voy a dar un ejemplo. El bismutol, que se emplea para la acidez estomacal, viene en presentación en jarabe, pero también viene un sobrecito con dos tabletas.
Eso es una bioequivalencia. Quiere decir que estas dos tabletas van a tener, van a ejercer en el paciente el mismo efecto que media tapita, que viene a ser aproximadamente 15 ml. Entonces, este bismutol en su presentación en jarabe, media tapita, va a tener el mismo efecto estos dos comprimidos que vienen en sobrecito. Esa es la bioequivalencia. Funcionan igual, tienen el mismo efecto. ¿Cuál otros conocen ustedes? A ver, los leo en el chat. A ver, los leo. Fernanda, muy bien. Simeticona en tableta y en gotas. Perfecto. Ejemplos así quiero. Grace, ibuprofeno en jarabe, muy bien, tiene el mismo efecto que el ibuprofeno de 400. Muy bien, a ver, quiero leer los ejemplos. Muy bien, Marce, la pregunta es, yo estaba dando el ejemplo del bismutol, que media tapita de bismutol va a producir el mismo efecto que el bismutol que viene en presentación de dos comprimidos en un sobrecito. Esa bioequivalencia. ¿Qué otros ejemplos conoce? Por ejemplo, la alumna Fernanda indicó la simeticona en tableta y en gotas. Ese es un ejemplo muy claro. También Edith escribió amoxicilina en tabletas y en jarabe. Tiene la bioequivalencia. ¿Qué otros ejemplos conoce? La milanta, por ejemplo, que media tapita, también viene su presentación en comprimidos. Diana, buscapina en gotas y cápsulas. A ver, Diana, buscapina en gotas y cápsulas. Muy bien. Fernanda, tramadol en tableta y en gotas. Guevara, cetiricina en comprimidos y en gotas. Muy bien. ¿Cuál otro medicamento conocen que presente esta bioequivalencia?
Así como hay cetiricina, que es un antihistamínico, también hay loratadina en comprimidos y en jarabe. También tenemos el cloroalergán, que es un antihistamínico en jarabe y en comprimidos. Esa es la bioequivalencia. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver algunos medicamentos. Vamos a aumentar aquí para que se vea mejor. Y esto es muy importante para que conozcan. Aquí hay un avance de la posología para que conozcan algunos medicamentos, ya sea en su nombre genérico o en su presentación de marca. Aquí en la tabla vamos a tener al lado izquierdo el nombre genérico y a la derecha el medicamento de marca. Vamos a mencionar los más importantes, como por ejemplo el aciclovir de 400 miligramos. Habíamos hablado que cuando se produce una gingivoestomatitis herpética o el herpes zóster, el herpes simples, habría que tomar el aciclovir. Este es el nombre genérico. Y el medicamento de marca tenemos Acevir, Aciclosan, Clovirax 400, Herperax, Vironida y Sovirax. Luego tenemos aquí un medicamento que es muy importante y muy conocido por todos. El ácido acetil salicílico, que como habíamos mencionado es un antiagregante plaquetario. Ese es el nombre genérico. Y el nombre de marca es la aspirina, Aspisan, Cardioalif, Cardioaspirina, Coraza, Coraspi, Ecotrin y Tromboas. Este mismo ácido acetil salicílico lo vamos a encontrar en diferentes presentaciones. Por ejemplo, el ácido ascórbico, que es el nombre genérico, y el medicamento de marca es el Cevimin. El ácido fólico, que es el medicamento genérico, como medicamento de marca vamos a encontrar el Folizan, el GNC Folic Acid 800 y el Vitafolic. Vamos a ver aquí. Tenemos también, por ejemplo, el Abendazol, que es el nombre genérico, y el medicamento de marca vamos a tener el Adazol, Alben, Fintel, Herminar, Paracitel y Centel. Lo que hablábamos hace un momento sobre el ansiolítico, el alprazolam. Alprazolam de 0,5 miligramos. Ese es el nombre genérico. Y en el nombre comercial, el nombre de marca, vamos a tener todos estos, como el Alpaz, Alpazol, Ansiolin, Dalvoz, Relaxol, Sidecepan, Serenil, Tranquinal, Tricalma, Tricalma AP y Xanax. Este Xanax vale aproximadamente cada tableta unos 12 a 15 soles. Igual que el Alpaz. Esto es muy recomendado por los psiquiatras para calmar, para disminuir y menguar la ansiedad de los pacientes. Pero ahora ya saben que el alprazolam 0,5 vale aproximadamente 40 centavos. Obviamente, esto se tiene que comprar con receta médica y la receta médica, como corresponde, se queda en la farmacia para que haya un registro de quién lo compró, como corresponde. Obviamente, muchas veces hay fuga de estos medicamentos, ¿no? Hay farmacias que no cumplen los protocolos de venderlos con receta médica, ¿no? Pero en la gran mayoría ya se pide receta médica y la receta se queda en la farmacia para que haya un registro a quien se le vendió. Muy bien. Este tipo de medicamentos combinados con el alcohol tienen desenlaces fatales.
Y ahí les voy a preguntar, ¿qué creen ustedes que produce el alcohol? ¿Cuál es el efecto del alcohol en el organismo? A ver, los leo. ¿Cuál es el efecto del alcohol, de la bebida alcohólica en el organismo? Ujú. A ver, ¿qué más? ¿Qué más creen que produce el alcohol? ¿Cuál es el efecto inmediato? Eso es un efecto tardío, un efecto a mediano y largo plazo. Pero ¿cuál es el efecto inmediato al ingerir una bebida alcohólica? Inmediato. Sí, el alcohol puede producir un aumento súbito de la presión. También, el alcohol es gastrolesivo, produce una gastritis aguda, pero a nivel del sistema nervioso central, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, si ya sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y va la persona a consumir un ansiolítico que también es un depresor del sistema nervioso central, entonces va a producir un sinergismo de potenciación y la persona puede fallecer. Esto es lo que sucede cuando se ve en las noticias que algunos jóvenes son víctimas de las denominadas peperas. ¿Por qué? Porque ellas, de manera inescrupulosa, en el vaso de licor colocan este tipo de medicamentos, este tipo de ansiolíticos. Entonces, el ansiolítico que tiene una función de depresor del sistema nervioso central, más el alcohol que también deprime el sistema nervioso central, se unen, se potencian, se produce este sinergismo de potenciación y la persona fallece o queda muy mal. Entonces, nunca se debe combinar alcohol con un ansiolítico, nunca se debe combinar. Luego tenemos este medicamento que es muy conocido por todos, la amoxicilina de 500 más el ácido clavulánico de 125 miligramos, su presentación en tableta. Ese es el nombre genérico. Luego tenemos el nombre comercial o de marca, que viene a ser el Aclaf, Ambilan, Amolex, Amoxibiot, Amoxicilin, Amoxiplen, Augmentin, Clavan, Clavimex, Clavinex Forte, Clavicilin Plus, Clavimux, Curan, Fibrocan, Orabiot, Velamox, Sulamox y Sisulan. Todos estos medicamentos, como ustedes conocen, cuando van a la farmacia, muchas veces en la farmacia, cuando se vendía libremente el antibiótico, la persona deseaba la amoxicilina, pero le decían, ah, sí, pero tenemos por ejemplo, el Clavumox, que vale 10 veces más, ¿no? Es por ello que normalmente cuando hacemos, personal de salud, hacemos una receta, siempre colocamos el nombre genérico. Hay colegas que colocan el nombre comercial y está bien, eso se respeta, pero muchos, y me incluyo,
colocamos solamente el nombre genérico, porque tiene el mismo efecto y le va a costar mucho menos al paciente. Entonces, siempre pensando en el bienestar del paciente, colocamos el nombre genérico. Y es por eso también que es muy importante que ustedes conozcan los nombres genéricos para cuando en casa necesiten comprar algún medicamento, pues no se gaste de manera innecesaria y compren el medicamento genérico. Otro medicamento que hemos hablado bastante es la acitromicina. ¿Recuerdan ustedes qué familia de antibióticos es la acitromicina? ¿Recuerdan? ¿Qué tipo, qué espectro tiene la acitromicina? ¿Recuerdan? Muy bien, Edith. La acitromicina es un antibiótico de amplio espectro. Y al ser de amplio espectro, ¿qué va a suceder en nuestro organismo? Recordemos que los antibióticos de amplio espectro van a eliminar todo tipo de microorganismos y de bacterias, tanto las bacterias que están agrediendo a nuestro sistema inmunológico, pero también van a eliminar las bacterias que son necesarias para, como indica Guevara, para degradar los alimentos en el intestino delgado. Es por ello que se produce una enterocolitis. Hay dolor de estómago, hay diarrea, hay dispepsia, también reflujo. Por ello que no se debe tomar la citromicina de manera indiscriminada. Y en la primera clase pregunté y muchos alumnos respondían que cuando estaban resfriados tomaban acitromicina. Eso es un error, no lo deben hacer. No deben tomar acitromicina de manera indiscriminada porque es un antibiótico de amplio espectro. Si ya no les hace efecto la amoxicilina, que en el Perú hay muchísimas personas que ya tienen resistencia, les van a recetar eritromicina y si no les hace efecto solo quedaría la acitromicina. Pero si constantemente la han estado tomando, van a tener también resistencia a la acitromicina, entonces ya van a requerir antibióticos de una nueva generación, la cual no hay genéricos, solo medicamentos de marca, porque son medicamentos nuevos, recién desarrollados. Entonces solo las farmacéuticas tienen esa exclusividad. Entonces, para que no suceda eso, eviten tomar de manera indiscriminada la acitromicina. Muy bien, entonces el nombre genérico es la acitromicina de 500 miligramos. El nombre de marca vamos a tener el Abacten, Arrucilina, Atisor, Acilde, Acitral, Acitral 500, Acitrex, Acitrolip, Acitromac, entre otros. Es una gama grande de los medicamentos de marca. Luego vamos a tener el ciprofloxacino, que es el nombre genérico. Y el nombre de marca vamos a tener el Cifran, Cifrotil, Cipro, Ciprovac, Ciprolin, Ciproxina, Ciriax, Floxiprox, Osmoflox, entre otros. La clindamicina clorhidrato es un medicamento que se usa mucho en la odontología. El de 300 miligramos es vía oral y el de 600 miligramos es intramuscular. El nombre genérico de la clindamicina clorhidrato de 300 miligramos y el medicamento de marca tenemos el Clinda, Clindacin, Clindamax, Euroquin, Euroclin y Clinda. Y la presentación intramuscular, lo mismo tenemos el Clindacin, Clindadel, Dalacin, Euroquin y Clinda. Luego tenemos aquí otro medicamento ansiolítico. Tenemos el clonazepam de 0,5 miligramos como nombre genérico. Y como nombre de marca tenemos el Acepran, Ansatax, Clonapam, Clonax, Gradual, Cronta, Neuril, Ribotril, Zapis, Satrix. Uno muy conocido es el Ribotril. Este medicamento recetan mucho los psiquiatras, el Ribotril y el Ansatax.
Luego tenemos el cloranfenicol de 500 miligramos como nombre genérico. Y como nombre de marca tenemos el cloromicetin, el cloromizan, el quemicetina y el tifobiot. Luego tenemos aquí un antihistamínico muy conocido que es la clorfenamina maleato. Ese es el nombre genérico y el nombre de marca tenemos Alergical, Cloroalergan, Istafet, Yalialer, Isaler, todos ellos. Luego tenemos también la solución del clotrimazol, que es un antifúngico, que es para los hongos, ese es el nombre genérico. Y tenemos el nombre de marca, el Candid, Canesten, Clotider, Dermicol, Ginet, Ongofen, Ongoper, Neferbungol, Perfungol, Polic. Tenemos en la presentación de 100 miligramos, en presentación de óvulos, tenemos el Candid, el Canestol y el Ginocanesten. También en la presentación en óvulos de 500 miligramos tenemos el clotrivial, Candid, Canesten, Clotrimed, Clortrizan, Clotrizol, Closol y Ginet. Ahora aquí, importante, la dexametasona de 4 miligramos con vía intramuscular y tenemos también la dexametasona de 2 miligramos. Sus nombres de marca van a ser el Biodexan, Decorten, Dexacor, Dexafar, Dexag, Dexamex, Dexabet, Medicor. Y tenemos en la presentación intramuscular el Cortifar, Dexacor, Dexafar y Valizona. Otro ansiolítico como el diazepam de 5 miligramos. Su nombre de marca va a ser el Concilium. Y aquí le ponen como para que concilie sueño. Concilium. Esto recetan mucho los psiquiatras. El Pasitran también y como Vasen. Luego tenemos el diclofenaco sódico. Y su nombre de marca vamos a tener el Artren, Deflamat, Diclof, Dioxaflex, Dololiviolex, Dolocodralán, Dolofarmalán, Dolofenac, Doloquimagésico, Dolotren y Voltaren, Terbofen también. Todos estos medicamentos, así como el Dolocodralán, Dolofarmalán, de todas maneras lo hemos escuchado en la televisión. Doloquimagésico, el Voltaren, ya. Todos estos son en nombre comercial y sabemos que el nombre genérico es el diclofenaco sódico de 25 miligramos. El ibuprofeno de 400 miligramos es un buen antiinflamatorio. Y su nombre de marca, tenemos el Actron, rápida acción, Adax, Adax Fluforte, Blocten, Bren 400, Blugesic, Brucin 400, Doloflan Extra Forte, Doloflu Nike, Dolomax, Dolonet Forte, Doloprofen, Doloral, muy conocido el Doloral, Femex, Flamadol, Fredol, Ibufon 400, Ibuc y también el Ibufax. Ahora tenemos el antihistamínico, que es muy conocido, que es la loratadina, como nombre genérico. Y como nombre comercial, vamos a haber escuchado de todas maneras el Alerfaz, Alergitadina, Alercex, Alertadin, Alertil, Aledril, Claritine, Claritine SP, Coratadina, Dimens, Escalán, Istafer, Lorastamin. Se van a dar cuenta que de todas maneras hemos escuchado mucho más los nombres de marca. Se preguntarán por qué. Porque de los grupos farmacéuticos
les conviene promocionar el medicamento de marca con sus diferentes nombres. Muchos de ellos provienen del mismo laboratorio, pero ellos promocionan los medicamentos que cuestan más. No le van a promocionar la loratadina, cuyo blister cuesta 60 centavos, pero sí le van a, por supuesto, promocionar el Claritine, que el blister debe costar casi 25 soles. Y es exactamente lo mismo, porque hay mucho mayor ganancia. Y está bien, es la manera que ellos tienen para recuperar toda la inversión que han hecho durante tantos años de estudio. Pero ya depende de cada uno cuál van a comprar. El metamisol sódico es el nombre genérico y el nombre comercial vamos a tener el anangil, antalgina, antalgina RN, fenangina, novalgina, promangen, repriman. De todas formas han escuchado el repriman, la novalgina y la antalgina. Ahora ya sabemos que el nombre genérico es el metamisol sódico. Ahora, el medicamento por elección para los diabéticos que no son insulino dependientes es la metformina clorhidrato de 850 miligramos como nombre genérico. Y como nombre de marca vamos a tener el apometformin, diabetformin, dimefor, ficonax, forminal, glicenex, glucaminol, glucofor, glucofage, hipoglucin, MET 800 y el Cibet. Luego tenemos, por ejemplo, la metroclopramida, que sabemos que es un antiemético. Su nombre de marca vamos a tener el Novomid, el Pramotil, el Primeran. Tenemos también el Metosil y el Primeran. Muy bien, un medicamento muy recetado por los gastroenterólogos y que la mayoría de nosotros ha tomado en alguna oportunidad. Tenemos, como les indicaba, el nombre genérico es omeprazol de 20 miligramos. Y el nombre de marca, vamos a encontrar Aprazol, Aulcer, Fordex, Gastop, Gastrazol, Gastrifarma, Gastroprazol, Loquit, Mefagacet, Miprazol también. Luego vamos a mencionar el paracetamol de 120 miligramos, que es en jarabe, que es para los niños. Y el nombre de marca, vamos a tener el Apiral, Atamel, Dolocetamol, Dolcin, Gesidol, Isetazol, Quitadol, Mafidol, Oralgina, Panadol infantil, todos ellos que son muy promocionados. Y el paracetamol de 100 miligramos en solución, pero vamos a poner énfasis en este, que es el paracetamol de 500 miligramos como nombre genérico. Y como nombre de marca vamos a tener el Acetam, Atamel, Doloacemifen, Dolocetamol, Dolocodralán, Dolcin, Dominal, Gesidol, Quitadol, Mafidol, Mevinol, Mejorax, Nongrip, Oralgina, Panadol, Panadol Extraforte, Panadol Acción Rápida, Paralget, Paralgex, Parimol, Pletín, Estraven, Teraquit, Teraxex, Treupel, Tipirec y Vitapirena. Luego vamos a ver la prednisona. Muy bien, la prednisona sabemos que es un corticoide. Hay diversas presentaciones. Hay prednisona de 5, de 20 y de 50.
Recordemos que la prednisona se va a usar en casos de inflamaciones severas. Este corticoide es un antiinflamatorio bastante potente, pero las personas que lo consumen indican que les duele siempre los riñones, les duelen los huesos. Este medicamento es sumamente nefrotóxico. Hay que tener cuidado al, al tomarlo, ¿no? Obviamente hay pacientes que lo toman, pacientes que tienen lupus, pacientes que tienen dermatitis de contacto. Eso es como su nombre genérico. Y como nombre comercial, vamos a tener el Cortiprex, Deltapred, Farmapred, Prednicor, Biocorten, Bionetam. Vamos a tener Nisona, Orapred, Bionetam, Cortiprex, Favene, Meticorten, Nisona, Orapred, Farmapred, Prednicor, Prednisan. Tenemos también el Bionetan y Meticorten. Tenemos ahora el salbutamol, que sabemos que es un medicamento que se emplea cuando los sacos alveolares se encuentran llenos, están inflamados y se encuentran con un aumento de la cantidad de flema, y por eso se produce la sibilancia. El nombre genérico es el salbutamol y el nombre comercial vamos a tener Aerosal, Airmax, Astalin, Astalin Ecopac, Bonair, Bronquimax, Butale, Pectolin, Salamol, Salamol CFC, Salamol Easy Breath, Salamol Easy Breath, Free Inhaler, Salamol MDI, Salburex, Salbutral y Ventemax. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, los leo. Los leo si tienen alguna pregunta. Muy bien. Entonces yo les voy a hacer alguna pregunta. Yo les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son los ansiolíticos que conocen ustedes y que hemos hablado en clase? Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es el efecto del ansiolítico en el organismo? Muy bien, disminuye la ansiedad. ¿Y con qué no se debe combinar este ansiolítico?
Muy bien, con el alcohol. ¿Y por qué no se debe combinar con el alcohol? ¿Por qué no se debe combinar? Muy bien, son depresores del sistema nervioso central. Perfecto. Claro, puede producir incluso la muerte. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos del medicamento omeprazol. ¿Saben ustedes cuál es la función del omeprazol? ¿Cuál es la función? Muy bien, Fernanda. ¿Y cuál es su modo de tomar? ¿Cuál es la indicación? En ayunas, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia del omeprazol con la ranitidina? Muy bien, Guevara. La ranitidina es cicatrizante de úlceras. Muy bien. Muy bien. ¿Y por ustedes, después de haber escuchado la clase, creen que existe alguna diferencia todavía entre un medicamento genérico y un medicamento de marca? Muy bien, no existe ninguna diferencia entre un medicamento de marca y un medicamento genérico. Ni una diferencia. Ahora ya saben que es mejor comprar el medicamento genérico porque cuesta mucho menos. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuáles son los medicamentos antihistamínicos? Muy bien, la loratadina. Muy bien, perfecto. ¿Y cuáles son los medicamentos antihipertensivos? Bien. ¿Y cuál de ellos es el que se administra por vía sublingual? Muy bien, el captopril. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué el efecto del captopril es más rápido que el de los otros? Quiere decir, ¿por qué la vía sublingual es más rápida que la vía oral?
Muy bien. Se absorbe más rápido. Muy bien, Guevara, porque no realiza el fenómeno del primer paso. Recordemos que el fenómeno del primer paso demora de 20 a 40 minutos, pero al ser un medicamento que se administra por vía sublingual, como la zona ventral de la lengua y el piso de boca está ampliamente vascularizado, llega el torrente sanguíneo aproximadamente en 5 minutos. Y si tomamos por vía oral, tomaría de 20 a 40 minutos. Es por ello que cuando hay un aumento súbito de la presión, hay que suministrar al familiar o a la persona que se le ha subido la presión captopril. Recordemos, todas las personas que pues, padecen de hipertensión arterial deben tener en casa captopril. ¿Y cuál es el medicamento de elección para los pacientes diabéticos que no son insulino dependientes? Muy bien, la metformina. ¿Y de cuántos gramos la metformina, recuerdan? Muy bien, de 850. Perfecto, muy bien. Es muy importante en el caso de la diabetes. Las personas con diabetes tienen que cuidar la dieta, tienen que tomar sus medicamentos, ya sea la metformina o la insulina, así que son insulino dependientes. Recordemos que la diabetes siempre tiende a dañar las zonas de las arteriolas periféricas, como lo son los riñones, las extremidades inferiores y la vista. Entonces es muy importante una detección temprana. Recordemos las 3 P del diabético: polifagia, poliuria, polidipsia. Y si tiene una prediabetes, hay que cuidarse mucho en la alimentación. Si la diabetes está instalada, deben tomar los medicamentos y evitar, pues, hacerse sus controles periódicos y evitar que la enfermedad siga su progresión porque va a deteriorar el organismo. Muy bien, alumnos, espero que les haya gustado la clase. Han sido un grupo muy participativo y conmigo será hasta el día de mañana. Le doy pase a la coordinadora.